Baruch Hashem, que el Eterno les bendiga, les guarde a todos en este día de Shabbat. Nos honra hoy la presencia de un gran amigo y discípulo, nuestro apóstol Mijael. El Eterno te bendiga en gran manera, discípulo, líder y amigo íntimo de nuestro querido apóstol César Mendoza, nuestro apóstol César Mendoza, que su recuerdo sea de bendición. César Mendoza era el Moshe y ahora tenemos acá al Yehoshua. El Eterno te bendiga de gran manera y su acompañante que está con él va a sentirte también acá de bendición con nosotros en este día de Shabbat. Y bueno, el resto son de casa. Ya les consideramos también de casa a cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga en gran manera en este día de Shabbat. En una porción de Torah extraordinaria, maravillosa, llena de mucha revelación. Porque estamos en la parashá que es conocida como la parashá Vayera. ¿Okay? Así es conocida esta porción, la parashá Vayera, que se encuentra en Génesis capítulo 18, verso 1, hasta el capítulo 22, versículo 24. Y digo que es una porción llena de revelación, porque precisamente el término Vayera nos habla de una revelación divina. Nos habla de la manifestación de la presencia divina a nuestro padre Abraham. De hecho, el término Vayera significa y apareció. Y apareció, y es lo que dice el texto en hebreo, Vayera Elav Adonai Be'elonei Manre. Y se le apareció a él, es decir, a Abraham, Adonai. Imagínate eso, se le apareció Adonai a Abraham en las planicies de Manre. Creo que mencionar que alguien pueda tener una aparición de esa manera debe ser algo extraordinario. Creo que ninguno de nosotros ha podido tener una manifestación tan extraordinaria como la que tuvo Abraham en ese lugar. Y una visión profética que Abraham recibió en ese momento, y la Torá no nos muestra los detalles de esa revelación. Simplemente nos dice, y se le apareció el Eterno a Abraham, pero no nos da los detalles de qué fue lo que Abraham recibió en esa revelación profética que tuvo en ese momento. Pero esta revelación profética de Abraham en ese instante fue tan extraordinaria, que dicen nuestros sabios que esa revelación profética fue igualada a la de los 70 ancianos de Israel, junto con Moisés, Aarón, que comieron y bebieron y vieron la gloria del Dios de Israel. Es decir, Abraham solo pudo tener la misma percepción profética que tuvieron los 70 ancianos de Israel, junto con Moisés, Aarón, en el monte Sinai. Imagínate la calidad de esa revelación profética que tuvo en ese momento nuestro padre Abraham. Y esta parashá precisamente está llena de grandes aspectos de revelación. Solamente voy a nombrar algunos tópicos importantes para luego buscar cuál es el punto que quiero desarrollar con la ayuda del cielo en esta porción. Pero que voy a los tópicos. Número 1,
la revelación de la cual estamos haciendo mención. Número 2, la visita de los ángeles a Abraham. Ángeles que fueron teniendo apariencia de seres humanos. Tanto así que la Torá los nombra como hombres. Pero que una vez estos ángeles se acercan a Abraham, se dan cuenta de que realmente eran emisarios celestiales. De allá, de este relato bíblico, es lo que tomaría como base Rabino Shaul de Tarso, o conocido como el apóstol Pablo, para decirnos: no se olviden de la hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces, esto está basado precisamente en la visita de estos 3 ángeles que, según la tradición de nuestro pueblo, eran Mijael, Gabriel y Rafael. 3 malajim de una estatura extraordinaria, arcángeles, porque hay arcángeles de una estatura extraordinaria. Y estos 3 ángeles vinieron con una misión, cada uno con una misión específica. Uno, el de anunciar el nacimiento de Yitzhak. El otro con la misión de sanar a Abraham y de salvar a Lot, porque es una misma misión, la vida, sanar y salvar. Y el otro con la misión de destruir Sodoma y Amorá, Sodoma y Gomorra. Además de esto, ¿verdad? Tenemos el anuncio, como dije anteriormente, del nacimiento de Yitzhak, la revelación a Abraham de lo que estos ángeles iban a hacer, que iban a destruir Sodoma y Gomorra, la intercesión de Abraham por estas 2 ciudades. Y además de esto, también podemos encontrar en esta parashá el nacimiento de Yitzhak. Lo ocurrido después del nacimiento de Yitzhak, que es un conflicto familiar por causa de Ismael, que comienza a tener celos y a sentirse desplazado y comienza a tratar de, vamos a decirlo en estas palabras, sabotear la crianza de Yitzhak. Pero es visto por nuestro padre Abraham con tiempo, quien finalmente expulsa a Ismael. Y finalmente la parashá nos habla acerca de un texto maravilloso que es conocido como la Akedah Yitzhak, o la atadura de Isaac. ¿Ok? Pero ¿qué tópico vamos a tratar en este día, en esta parashá, tratando de buscar algo que sea de bendición y de crecimiento espiritual para nuestra vida? Bueno, yo quiero en este día de Shabbat enfocar la enseñanza a la búsqueda de Mashiach, ¿okay? A la búsqueda de Mashiach, porque Mashiach está en esta parashá de una manera extraordinaria. Y básicamente voy a enfocarme en 2 relatos importantes donde Mashiach está allí de una manera extraordinaria. Uno de los relatos, tenemos que ubicarnos en el relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hashem le anuncia a nuestro padre Abraham que va a destruir estas 2 ciudades, producto de la maldad que había en estas 2 ciudades. Muchas veces cuando hablamos de Sodoma y de Gomorra, normalmente la imagen que se nos viene es la inmoralidad sexual. ¿Ok? Y normalmente pensamos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por la inmoralidad sexual. Y aunque fue uno de los pecados terribles que cometió estas 2 civilizaciones,
hay otros aspectos que llevaron al juicio divino para la destrucción de estas dos ciudades. Una de las características principales de Sodoma y Gomorra era el egoísmo. El egoísmo. Nosotros debemos recordar que la tierra de Sodoma y de Gomorra eran tierras muy fértiles y muy prósperas. ¿Ustedes recuerdan el episodio cuando Abraham y Lot tuvieron un inconveniente? Y Abraham le propone a Lot, mira, tenemos que separarnos, decide tú hacia dónde ir. Y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Es la propuesta que le da Abraham a Lot. Y dice la Torá que Lot alzó su mirada y vio la buena tierra que había hacia Sodoma y Gomorra y decidió ir hacia ese lugar. Allí la Torá nos está relatando la abundancia y la prosperidad que había en Sedom y Amorá, es decir, en Sodoma y Gomorra. Es decir, eran tierras fértiles y eran tierras muy prósperas económicamente. Pero muchas veces la prosperidad se convierte, en vez de ser una bendición, que es el propósito de la prosperidad, lamentablemente la bendición muchas veces corrompe a las personas. Y eso ocurrió con Sodoma y Gomorra. Y lamentablemente la historia no ha cambiado. Porque donde hay prosperidad, donde hay bendición, donde hay abundancia, lamentablemente hay una profunda corrupción en todos los sentidos. Y tenemos que decirlo abiertamente. Ese es el caso de nuestro país. Una tierra bendecida por Dios. ¿Saben que dicen que cuando Cristóbal Colón descubrió América, una de las primeras, la primera tierra que vio Cristóbal Colón y sus embarcaciones fue lo que hoy en día son las Bahamas. ¿Ok? Esa fue la primera tierra a donde llegó Cristóbal Colón, las Bahamas. Y de allí Cristóbal Colón llegó a Cuba, que fue otra de las primeras tierras, y después llegó a República Dominicana. ¿Okay? Fueron las primeras tierras a las cuales Cristóbal Colón llegó a América. ¿Okay? Pero Cristóbal Colón no llegaría a Venezuela sino hasta su segundo viaje, si mal no recuerdo. Y Colón llegó a Venezuela y se introdujo a las tierras venezolanas a través del delta del Orinoco. Por ahí entró los barcos. ¿Ok? Y como era un río tan grande, el Orinoco, Cristóbal Colón pudo penetrar con sus barcos a el Orinoco. El eterno. Bendito es aquel cuyo poder y gloria llenan el universo. Nos decimos porque hemos escuchado un trono. ¿Ok? Bendito es aquel cuyo poder y gloria llenan el universo. Cuando Cristóbal Colón entró con sus barcos por el Orinoco, comenzó a penetrar a esa hermosa selva. ¿Ok? Y dicen los historiadores que Cristóbal Colón afirmó en ese momento que había encontrado el Edén perdido. Imagínate. El Edén perdido. Vio tanta belleza, ¿ok? En esa entrada a Venezuela por el río Orinoco, vio tanta belleza que dijo, he encontrado el Edén perdido.
¿Ok? Y para nadie es un secreto que una de las tierras más bendecidas de toda América es bendecida, ¿ok? Con riquezas extraordinarias. En este continente hay riquezas extraordinarias, pero una de las tierras más bendecidas de toda América es Venezuela. Potencia en petróleo, potencia en gas, potencia en minerales, entre ellos el oro, etcétera, etcétera. Aquí hay de todo. Pero esa abundancia tan extraordinaria que Hashem le ha dado a este país, ha causado su ruina y su destrucción. Permita Hashem que ocurra aquí lo que la Escritura espera que ocurra, la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y esto tiene que ser para nosotros algo importante, incluyendo en el ámbito político. ¿Ok? En el ámbito político tenemos que aprender a votar por personas que tengan principios y valores judeocristianos. No gente que te mete un lindo cuento y una linda historia. No. Principios con valores. ¿Ok? Tenemos que nosotros. Y de eso también nos llama a nosotros la reflexión a que los creyentes no debemos dejar los espacios políticos, sino tenemos que tomar esos espacios. Lamentablemente, uno de los errores terribles que ha cometido la iglesia es que ha abandonado los espacios políticos por considerarlos malos. Y todo lo contrario, los creyentes tienen que tomar los espacios políticos para que haya justicia en la tierra. Esto es simplemente como una reflexión. No me estoy lanzando como candidato, aunque lo estoy pensando. O a lo mejor aquí mi amado apóstol Mijael se anime a lanzarse y lo apoyemos allá también. La congregación de ellos es una de las congregaciones más grandes de Mariara, Estado Carabobo. ¿Okay? Una de las congregaciones más grandes que hay en Mariara, Estado Carabobo, y están de lleno con la Torá. ¿Okay? Están de lleno con la Torá, están abrazando la Torá desde los días de nuestro apóstol César Mendoza, ¿verdad? Quien era un amante de la Torá, lo único que era un hombre de expansión del mensaje, y el hombre viajaba por toda Venezuela, por todos lados, ¿verdad? Pero tenía un amor extraordinario en la Torá, era uno de los que recibía las enseñanzas de nuestro rabino y las enseñanzas mías también. Siempre estaba estudiándolas. Y bueno, Hashem lo llamó en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Y ahorita está en el Gan Edén disfrutando con los sadiquín de nuestro pueblo Israel, pero dejó a un buen equipo allí, y entre ellos a nuestro amado apóstol Mijael. Entonces, estos son aspectos importantes que tenemos. Pero digo todo esto porque ya me estaba yendo del hilo de lo que estábamos hablando. Es que Sodoma y Gomorra era una tierra de gran abundancia, de gran prosperidad. Pero esa prosperidad, lamentablemente, se convirtió en corrupción. Y cuando uno tiene mucho, quiere más. Para que puedas tener una idea de lo que ocurría en Sodoma y Gomorra, como ellos querían más y más, ellos no querían a los extranjeros. Y establecieron una política en contra de los extranjeros. Solamente los extranjeros prósperos eran bien recibidos en Sodoma y Gomorra. Por eso es que Lot fue bien recibido, porque Lot tenía abundancia. ¿Ok? Y fue bien recibido porque era un extranjero
pero que tenía abundancia y no le iba a restar a Sodoma y Gomorra, sino que le iba a aportar. ¿Ok? Pero el resto de los extranjeros no era bien recibido en Sodoma y Gomorra. Todo lo contrario. La hospitalidad estaba prohibida por ley en Sodoma. Nadie podía ser hospitalario. Nadie podía, por ley, nadie podía darle algo a un pobre. Porque los habitantes de Sodoma y Gomorra habían establecido eso por ley. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Y no se comparte. Imagínate. Y ese tipo de leyes comenzaron a llevar a un decaimiento de la sociedad de Sodoma y Gomorra. Llegó una corrupción tan terrible que destruyó por completo estas dos grandes ciudades. ¿Ok? Y esto es, como dije, para que tengamos una biografía un poco de Sodoma y Gomorra. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque allí estuvo Lot y vino el juicio de Dios sobre esas dos ciudades y todos conocemos la historia. Fueron destruidas por Hashem mismo, enviando fuego y destrucción. Y como paréntesis, antes de tocar un poco más de los aspectos que se nos hablan en esta ciudad, en todo este relato, aquí en el relato bíblico de Sodoma y Gomorra, tenemos uno de los textos más importantes, ¿okay? Uno de los textos más importantes para hablar de agencia divina. ¿Saben lo que es el concepto de agencia divina? Agencia divina es cuando una persona es investida de autoridad para representar a alguien. En este caso, Dios. Dios actúa en la creación a través de agentes. Y muchas veces esos agentes son investidos de una autoridad tan grande que hasta el mismo nombre de Dios es colocado sobre ellos, por la autoridad en la que son investidos. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Y uno de los ejemplos lo tenemos acá. Lo digo como paréntesis. Vamos a buscar un momento en Génesis capítulo 19. Y vamos a leer el texto que dice, el verso 24. No, para el verso 24 no. Sí, el verso 24. ¿Ok? Génesis capítulo 19, versículo 24. ¿Qué lo que dice este texto? Adonai. Cuando digo Adonai es porque ahí está el nombre sagrado. Hashem, el tetragramatón. Hashem hizo llover sobre Sodoma y Gomorra sulfuro y fuego proveniente de Hashem. También, como dice el texto, dice Hashem, es decir, el nombre sagrado, el nombre de Dios, Yud-Hel-Vah-Hel, el nombre que no podemos mencionar y por no mencionarlo decimos Hashem. Dice, Hashem hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego proveniente de Hashem. Esta es la frase, proveniente de Hashem. Es decir, Hashem hizo caer proveniente de Hashem. Si tú haces algo, tú no dices proveniente de, o de parte de, pero lo estás haciendo tú. ¿Sí o no?
Yo no voy a decir, mira, Caleb tomó el libro de parte de Caleb. No tiene sentido. ¿Cómo podemos interpretar este texto? Estamos hablando de agencia divina, es decir, aquí hay un ángel que tenía tal autoridad que fue investido con el nombre de Hashem. Y por eso la Torah lo llama Hashem, es decir, el nombre sagrado. Y ese ángel que la Torah lo está llamando Hashem, hizo caer sobre Sodoma y Gomorra fuego y azufre de parte de Hashem. De parte de Hashem. ¿Por qué? Porque estamos viendo un principio de agencia divina. Agencia divina, es decir, aquí hay alguien que está investido de autoridad. Pero esa autoridad es de parte de Hashem. Y esto es importante que nosotros lo podamos entender, el concepto de agencia divina. En otra oportunidad estaremos estudiando a profundidad este concepto, pero tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar el día de hoy, porque estamos buscando a Mashiach en la parashá. Mashiach está investido por autoridad de parte de Dios. Y hay dos cosas importantes que tenemos que entender. Por ejemplo, el Código Real dice, con respecto a Mashiach, que el Eterno le dio a Mashiach el nombre que es sobre todo nombre. Pero ¿cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yeshua no es el nombre que es sobre todo nombre. Porque si tú lees el texto, te está hablando de que el nombre de Yeshua se le dio de niño, al momento que nació. Al momento de nacer, se le dio el nombre de Yeshua. Pero el texto que estamos haciendo referencia dice, por cuánto se humilló hasta la muerte, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, el nombre que es sobre todo nombre no es el nombre que se le dio al momento de nacer, porque ese ya lo tenía. Está hablando de un nombre que se le dio después de humillarse hasta lo sumo. Y cuando se humilló hasta lo sumo, se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Hashem. El único nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Hashem. Es decir, el tetragramatón. ¿Qué quiere decir eso? Que Mashiach tiene el nombre de Hashem. Porque se le dio una autoridad, una investidura de autoridad completa a Mashiach. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, el hecho de que Mashiach tenga el nombre, sobre todo nombre, en él, no quiere decir que sea Hashem. Como en el caso de los ángeles que tenemos aquí. Hay un ángel que está trayendo fuego a Sodoma y Gomorra, pero ese ángel que tiene el nombre de Hashem lo está haciendo en nombre de Hashem, porque está investido de autoridad. Él no es Hashem, aunque tenga el nombre, lo está haciendo de parte de Hashem. A veces suena un poquito como un trabalengua, pero esto es importante que lo entendamos apropiadamente. Por lo tanto, Mashiach tiene el nombre de Hashem, por cuanto Dios le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Rabino Shaul también habla de esto cuando nos dice
que Hashem le dio a Masías toda autoridad, exceptuando aquel, dice, está sujeto a él todas las cosas, obviamente, exceptuando aquel que le sujetó a él todas las cosas. ¿Cómo podemos comparar esto a Joseph en Egipto? ¿Se acuerdan de Joseph? A Joseph en Egipto el faraón le dio autoridad sobre todo, pero obviamente no sobre mí, porque yo soy el faraón. Pero después de mí todo está sujeto a ti, José. Lo mismo ocurre con Masías. Hashem le dio autoridad a Masías para que Masías tenga autoridad sobre todo. Pero un momento, no sobre mí, porque yo soy el que te está dando esa autoridad. Entonces, Masías tiene autoridad sobre toda la creación, con la única excepción de Hashem. Hashem no está sujeto a Masías, porque fue el Eterno quien le dio a Masías esa autoridad. Pero de allí para abajo, todo está sujeto a la autoridad que tiene Masías. Eso incluye a los ángeles. Y obviamente, si incluye a los ángeles, también incluye a los demonios y a todas las cosas. Hasatán está sujeto a Masías por la autoridad que Hashem le dio. ¿Está conmigo o no está conmigo? Todo está sujeto a Masías, excepto Hashem. Pero no podemos confundir a Masías con Hashem. No lo podemos confundir. Y esto es importante. Esto es importante que lo entendamos. Porque si no entendemos esto, cometemos errores teológicos terribles. Masías tiene el nombre de Hashem, pero no es Hashem. Pero está investido con la autoridad de Hashem. Porque su nombre está puesto en él. Baruch Hashem. Bueno, eso es uno de los puntos donde podemos ver a Masías en esta parashá. Ahora, el otro punto es con respecto a las hijas de Lot. ¿Por qué? Tenemos que entender algo aquí que es importantísimo. El Eterno destruye Sodoma y Gomorra. Y después de esa destrucción, dice la Torá, que las hijas de Lot embriagaron a su padre y se acostaron con él. Y aquí, en esto, nosotros vemos un terrible pecado. Pero lo que realmente ocurrió aquí fue algo sagrado. De hecho, nuestros sabios dicen que lo que hicieron las hijas de Lot fue en aras del cielo. Lechem Shammai. En aras del cielo. Y para que tú tengas idea de lo sagrado que fue esto, que de esas uniones viene Mashiach. Imagínate, de lo sagrado que fue esa unión, de esa unión viene Mashiach. Voy a explicar qué es lo que realmente ocurrió. Porque estamos viendo
a dos hijas teniendo relaciones sexuales con su propio padre. Y obviamente cuando nos los pintan así, todos nosotros decimos, eso es algo aberrante. Imagínate, ¿cómo unas hijas van a tener relaciones sexuales con su papá? Pero ¿qué fue lo que pasó? Para estas dos chicas, cuando ellas percibieron la magnitud de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas pensaron que el mundo entero había sido destruido. Que así como el Eterno había destruido el mundo entero en los días de Noé, ahora el mundo entero había sido destruida en sus días y que por lo tanto su padre y ella fueron escogidas, según la percepción que ellas están teniendo, para repoblar otra vez el mundo. Porque ellas pensaron que el mundo entero había sido destruido ahora con fuego y azufre, por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Ellas salieron y se fueron a refugiar en una cueva, en una montaña. Imagínate, tú estás en una cueva, en una montaña, y sientes toda esa destrucción, ese fuego cayendo del cielo, y todo eso, mira, el mundo está destruido. Y por lo tanto, como ellas piensan que el mundo está siendo destruido, entonces hay que repoblar la tierra. Ellas ven como una misión sagrada repoblar la tierra. Ahora, ¿cómo podemos saber que realmente ellas eran personas dignas y personas que estaban haciendo las cosas en santidad y en pureza? La propia Torá atestigua acerca de la pureza de estas mujeres. Y para eso tenemos que irnos un poquito para atrás. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, antes de que estas dos ciudades fueran destruidas, los ángeles fueron a la casa de Lot. Y como expliqué anteriormente, los habitantes de Lot, los habitantes de Sodoma y Gomorra estaban en contra de la hospitalidad. Y cuando vieron que Lot estaba hospedando a alguien, mira, fueron allá. Esto está prohibido. Saquen esos hombres. Saquen a esos hombres porque la hospitalidad está prohibida en esta ciudad. Y obviamente Lot, quien aprendió de la hospitalidad de Abraham, no estaba dispuesto a eso. Mira, estos hombres se vinieron a refugiar en mi casa y yo estoy dispuesto a pagar cualquier precio para que estos hombres, recuérdense que los ángeles estaban en apariencia de hombres, ¿ok? Y Lot no sabía que eran ángeles tampoco. Así como Abraham no supo que eran ángeles, sino que pensó que era hombre, Lot también está pensando que lo que tiene son hombres. Y como esos hombres vinieron a hospedarse con Lot, y Lot había aprendido la hospitalidad de Abraham, entonces Lot estaba dispuesto a pagar cualquier precio con tal de que estos hombres no fueran violados por estos habitantes de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen, mira, yo tengo dos hijas que no han conocido hombre. Tómenlas a ellas y hagan con ellas lo que quieran.
Obviamente no ocurrió eso. Los ángeles salieron y cegaron a todo el mundo y conocemos la historia. Pero el punto aquí importante es que la Torá nos dice que estas dos chicas no habían conocido varón. ¿Y cuál es la importancia de esto? De que estamos en dos ciudades de una depravación terrible. Y a pesar de la depravación terrible que había en estas dos ciudades, estamos en presencia de dos chicas que se habían cuidado y que no conocían hombres. Imagínate lo recatadas que eran estas chicas. ¿Está conmigo o no está conmigo? En otras palabras, a pesar, sí, no sé cómo, no quiere cambiarse esto. Vamos a ver si lo ve este botón. No quiere, lo he tratado de mover, no. Sí, ya lo hice, pero no quiere moverse. Dice que tiene un candado, pero yo revisé ya. Deme un momento porque estamos en vivo, pero bueno. Está activado, pero vamos a desactivarlo y activarlo a ver si se quiere cruzar. Dice que está bloqueado el botar el dispositivo. Vamos a ponerlo así, será. Vamos a ponerlo así, a ver. Porque no quiere rotar el teléfono. Vamos a ponerlo así, a ver si se ve mejor. Entonces, bueno, el punto en el que estamos tratando es que estas dos chicas se habían cuidado de no tener relaciones con ningún hombre. Ahora, uno se pregunta y dice, bueno, pero aquí hay un problema. La Torá dice que Lot tenía unos yernos. Si tenía yernos, ¿cómo es que estas chicas no habían conocido varón? ¿Ok? Si tenían yernos. Bueno, lo que tenemos que entender aquí es que ellas se habían desposado, es decir, habían firmado ketubá, pero todavía no habían consumado el matrimonio. Como en el caso de Joseph y Miriam, los padres de Yeshua. Ellos estaban desposados, habían firmado contrato matrimonial, pero el matrimonio no se había consumado. Lo mismo ocurría en este caso. O para decirlo en términos modernos, ellos se habían casado por civil, pero todavía no por la iglesia. Legalmente eran yernos, porque ya habían firmado, pero todavía no se había consumado el matrimonio porque estaban esperando la jupá. Entonces, estas chicas, a pesar de vivir en un entorno tan corrupto, se mantenían puras. ¿Ok? Se mantenían puras. Y por lo tanto, cuando ellas vieron la destrucción de Sodoma y Gomorra, ellas no eran chicas de malicia. Ellas eran chicas vírgenes, puras. Y por lo tanto, cuando ellas ven la destrucción de Sodoma y Gomorra, lo que ellas dicen es, el mundo se destruyó. Solamente quedaron nuestro padre y nosotras y tenemos que levantar la descendencia, la humanidad. Y entonces ellas deciden unirse a su padre. Y de esas uniones surgen dos pueblos. ¿Cuáles son los dos pueblos? Los moabitas y los amonitas. Amón y Moab. Ahora, de estos dos pueblos, de Moab y de Amón, de los dos pueblos viene Mashiach. ¿Por qué de los dos pueblos? De Moab
viene Ruth, la moabita, que se va a casar con Boaz. Y de esa unión de Ruth, la moabita, acuérdate que los moabitas vienen a nacer de este pueblo, de esta unión. Una de sus hijas se unió con su padre, tuvo un hijo y le puso por nombre Moab, y de ahí vienen los moabitas. Y de allí, de ese pueblo, los moabitas, viene Ruth, la moabita. Ruth, moabita, se casa con Boaz. Y de Boaz viene la descendencia de David. Es decir, Boaz es bisabuelo de David. Y por lo tanto, de esa unión viene el rey David, de la unión de una moabita con un israelita llamado Boaz. Y de ahí viene la descendencia de David. Ahora, ¿qué pasa con el otro pueblo, con los amonitas? Mashiach también viene de allí. ¿Sabe por qué? Porque Salomón se casó con una amonita llamada Naamá. Y de esa unión de Salomón con una amonita, es decir, con una descendiente de Amón, nació Roboam, hijo de Salomón. Ahora, aquí hay un tema un poquito complicado. ¿Por qué? Porque en la descendencia de Yeshua tenemos dos genealogías. Tenemos la genealogía de Mateo y tenemos la genealogía de Lucas. Y hay diferencia entre estas dos genealogías. No voy a entrar en este tema ahorita porque esto nos alargaría mucho, pero es un tema interesante de por qué hay dos genealogías. ¿Por qué una genealogía la da Mateo y otra genealogía completamente diferente la da Lucas? Eso es un tema que Bezrat Hashem trataremos en otra oportunidad. ¿Okay? Sin embargo, para algunos dicen que una es la genealogía de José y la otra es la genealogía de Miriam, según algunos. Esa no convence mucho. Pero otra interpretación que se da, que convence un poquito más, es que en medio de eso hay lo que se llama el levirato. ¿Saben lo que es el levirato? Levirato es una ley que ocurre cuando un hombre ha muerto y no ha tenido descendencia. Su hermano tiene que levantarle la descendencia. Y el hijo nacido de esa relación no es del que lo engendra, sino de su hermano. Entonces, algunos intérpretes dicen que lo que está ocurriendo aquí es que hay un levirato allí y se tomó uno la línea biológica y la otra la línea legal. Pero no entraremos ahorita en ese tema, aunque es un tema interesante e importante. Lo que quiero destacar es que según Mateo, Mashiach viene de Roboam. Y Roboam viene de la descendencia de un amonita, es decir, de una mujer amonita. ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces, en Mashiach vemos estas dos descendencias, la de Moab y la de Amón. Le conseguimos en Mashiach. Por lo tanto, aquí tenemos un acto en aras del cielo. A nuestros ojos, un acto un poco, digamos la palabra
de incesto, pero mal visto, mejor dicho, aunque es un incesto, para nosotros un acto mal visto, pero para Hashem las motivaciones fueron puras en aras de Dios. Es como el caso de Tamar. El caso de Tamar. ¿Qué ocurre con Tamar? Bueno, Tamar estaba esperando que Yehudá cumpliera con su obligación de darle a su hijo, porque sus otros hijos habían muerto estando casados con ella, no habían tenido hijos, levirato, y pasaba el tiempo, pero Judá dijo, no, yo no voy a casar mi tercer hijo con ella, porque todos los que se casan con ella mueren. Le di a mi primer hijo, murió. Le di a mi segundo hijo, murió. Entonces Judá dijo, si le doy al tercer hijo es capaz que también muere. Entonces el hombre dijo, no, yo no voy a darle mi tercer hijo, que es el único que me queda, dijo Judá. Y mientras Tamar esperaba a que Judá cumpliera, ves que el hombre no pasa el tiempo, no ocurre, se entera que Judá está por un sitio, y entonces ella se pone una vestimenta, Judá la ve, piensa que es una prostituta, la toma, queda Tamar embarazada. ¿Y qué ocurre? Viene un juicio, mira, Tamar se prostituyó. Hay que quemarla, porque Tamar era hija de un Cohen Gadol, según algunas interpretaciones. Era hija de Mercedes. Entonces, como aparentemente se había prostituido, había que quemarla. Y entonces Tamar en el juicio dice, sí, está bien, yo estoy embarazada, pero déjame decir algo. Estoy embarazada del hombre del cual pertenecen estas cosas. Y cuando Judá ve las cosas y se da cuenta que es de él, dice, mira, es más justa ella que yo. ¿Por qué? Porque esa unión de Tamar con Judá, aunque es mal vista por nosotros, fue en aras del cielo. Y de esa unión viene Mashiach. Fíjate cómo de estas cosas que uno piensa que son malas, Hashem está detrás de todo esto para que Mashiach venga de todo esto. ¿Ok? Entonces lo mismo ocurre con este relato bíblico de las hijas de Lot, que es un acontecimiento mal visto por nosotros porque es un incesto, pero el acto fue en aras del cielo. Y Hashem usó esto para que de ahí venga Mashiach. Finalmente, vamos a hablar de otro aspecto importante de Mashiach, pero esta vez en la Akedah, en el sacrificio de Isaac. Por cierto, el nacimiento de Isaac también es un nacimiento aparentemente medio turbio. ¿Por qué razón? Porque Abraham llega a la tierra de los filisteos. ¿Okay? Abraham llega a la tierra de los filisteos. Y cuando llega a la tierra de los filisteos, Abraham tiene temor de que digan, esta gente es malvada, a lo mejor me van a querer matar porque mi esposa es hermosa. Imagínate, Sara tenía 90 años de edad y todavía levantaba la vista de los hombres. A los 90 años de edad. Y Abraham tenía miedo. Mira, estamos llegando a un lugar, quizás se enamoren de ti y para tomarte a ti, me maten a mí.
Y Abraham dice, es mi hermana. Y cuando dice, es mi hermana, entonces Abimelech, que era el rey de los filisteos, la toma. Ah, si es hermana de este hombre, voy a tomar a esta mujer como mi esposa. Pero Sara estuvo orando. No permita que este hombre me toque. Y por la oración de Sara, Dios envió una plaga a Abimelech y a todo el pueblo, a todos los filisteos, a todos. Y entonces el Eterno le revela a Abimelech que Sara no era hermana de Abraham, sino esposa de Abraham. Y le dice, devuélvele la mujer a su hombre. Y bueno, Abimelech rápidamente manda a llamar a Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? Tú me dijiste que esta mujer era tu hermana y es tu esposa. Y Abraham le dice, bueno, es que yo tenía miedo. Y entonces Abimelech le dice a Abraham, no, toma a tu mujer otra vez y ora por nosotros, porque Dios nos está castigando por culpa tuya. Y bueno, Abraham ora a Dios, Dios quita esa plaga de Abimelech y de todo el pueblo de los filisteos, se sanan. Y luego de todos estos acontecimientos, Sara queda embarazada. Entonces, ¿qué pasa con las malas lenguas? Las malas lenguas comienzan a decir, mira, Sara está embarazada, pero de Abimelech. Porque imagínate, 90 años tratando de concebir y no concibe. 90 años tratando de concebir y no concibe. Y cuando Abimelech la lleva a su palacio, la mujer queda embarazada. Entonces todo el mundo empezó a decir que Isaac era hijo de Abimelech. Pero Hashem hizo algo. Hashem hizo que Isaac fuera idéntico a Abraham. Cuando el muchacho empezó a crecer, era idéntico a Abraham. Idéntico. Y de esa manera Hashem cayó las malas lenguas. Pero aquí hay un dato importante, porque estamos buscando a Mashiach en todo esto. Aquí hay un dato importante que tenemos que ver. La narrativa con respecto a la concepción de Isaac es una narrativa importante que tengamos que analizar. Porque mira cómo dice la narrativa. Y voy a leer Génesis capítulo 21, verso 1 en adelante. Dice así. Adonai, o el Eterno, Hashem, recordó a Sara. Hashem recordó a Sara, tal como él lo había dicho. Y el Eterno hizo con Sara tal como lo dijo. Y Sara quedó embarazada. Vamos a detener un momentico aquí la narrativa. Si tú lees el texto hasta allí, en ningún momento se habla de la participación de Abraham. En ningún momento. Dice, el Eterno se acordó de Sara. Y el Eterno hizo con Sara como él lo había dicho. Y Sara quedó embarazada.
Ahí no se nombra a Abraham, en ningún lado. Especialmente cuando nosotros miramos los textos anteriores, donde cada vez que hay una concepción se dice, fulanito de tal conoció a su mujer y ella dio a luz. En el caso del nacimiento o de la concepción, mejor dicho, de Sara para que naciera Isaac, no se dice que Abraham conoció a Sara. No se dice. En ninguna parte del texto. Entonces, uno pudiera plantearse aquí, mira, dice, el Eterno recordó a Sara y el Eterno hizo con Sara y Sara quedó embarazada. Si tomamos esta narrativa, pudiéramos decir que Isaac es hijo ¿sí o no? Porque no se nombra a Abraham en ningún momento. Dice, el Eterno se acordó con Sara y el Eterno hizo con Sara y Sara quedó embarazada. Ahora, ¿tú has escuchado a alguien diciendo que Isaac es hijo de Dios? Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque después el Eterno dice y dio a luz un hijo para Abraham en su vejez. Y entonces todos afirmamos que Isaac es hijo de Abraham. Pero la narrativa nos da a pensar que fue Dios el que embarazó a Sara. Porque dice, el Eterno se acordó con Sara y el Eterno hizo con Sara y Sara quedó embarazada. ¿Por qué digo esto? Porque si buscamos la concepción de Yeshua, hay un lenguaje similar. Hay un lenguaje similar. Dice, el Espíritu de Hashem vendrá sobre ti y darás a luz un hijo. Pero si en el caso de Sara todos reconocen que el hijo es de Abraham, ¿por qué en el caso de Yeshua la gente dice que no es hijo de José? Cuando todos los textos nos dicen que Yeshua era hijo de José. Sí, pero aquí no se dice que José participara. Bueno, aquí no se dice que Abraham participó tampoco. Sin embargo, todos estamos conscientes de que Isaac era hijo de Abraham. ¿Sí o no? Dejo esto simplemente aquí, pero no voy a entrar en profundidad porque ya el tiempo se nos está alargando. Pero el punto es que este lenguaje es un lenguaje para hablar de una concepción milagrosa. En otras palabras, lo que el texto nos está diciendo es, aquí está ocurriendo un milagro. Porque fue Dios el que causó que Sara pudiera quedar embarazada por cuanto ella era una mujer estéril. Dios hizo un milagro para que ella pudiera concebir. Por eso es que dice, y Dios, el Eterno, hizo con Sara, como había dicho. Porque fue él el que causó el milagro para que ella pudiera concebir. Lo mismo ocurre con la madre de Yeshua, hay un milagro. Cuando el texto dice, el Espíritu vendrá sobre ti y concebirás, está hablando de un lenguaje de milagro. Lo mismo ocurre también con la madre de Sansón y con otros textos también allí.
está ocurriendo un milagro que es el que permite la concepción. Pero así como en este caso Abraham era el padre de Isaac, también podemos decir que José era el padre de Jesús. Aunque eso es un tema bastante largo porque hay varias cosas que hay que mirar con lupa, pero que en otra oportunidad lo tocaré. Pero como dije anteriormente, quiero finalizar con el tema de la aquedá, del sacrificio de Isaac. Y aquí tenemos otra alusión importante a Mashiach. Todos conocemos la historia: sacrifican a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriah y sacrifícalo en uno de los montes que te diré. Y Abraham fue allá a sacrificar a su hijo como el Eterno le había ordenado. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el monte de lejos. El tercer día allí es una alusión profética importante. Pero la alusión profética más importante es cuando Isaac le pregunta a su padre: Padre, he aquí el cuchillo y también está la madera, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Está el cuchillo, está la madera, pero no veo en ningún lado el animalito que vas a sacrificar. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice a Isaac: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Con esas palabras, Isaac supo que él sería el sacrificio. Y por eso es que la Torah dice: ambos marcharon juntos. ¿Por qué? Porque había un mismo sentido, un mismo pensamiento. Él va dispuesto a sacrificarme y yo voy dispuesto a ser sacrificado. Entonces ambos marcharon juntos. Pero el texto no termina allí. El texto nos dice que cuando Abraham levantó la mano para sacrificar a su hijo, escuchó una voz celestial que le dijo: no lo hagas, porque ahora sé que me temes. Y según el relato bíblico, Isaac no fue sacrificado. Y esto es importante, porque por ahí hay una tradición buscando una fuente de expiación que dice: Isaac murió y Dios después lo resucitó. Pero desde el punto de vista del texto bíblico, tal cosa no ocurrió. Literalmente no ocurrió. Pero el punto que tenemos que tratar es que una vez que el sacrificio no se consuma, dice el texto que Abraham vio un carnero enredado entre sus cuernos y lo sacrifica en lugar de Isaac. Pero hay una diferencia entre un carnero y un cordero. Acuérdense que Isaac pregunta: ¿dónde está el cordero? Y el padre dice: el Eterno proveerá el cordero. Pero al momento de la provisión no proveyó un cordero, sino un carnero. Y es aquí el punto importante de esta narrativa. La diferencia entre un cordero y un carnero es la edad. Un cordero es un pichón, que eso es un término de aves, ¿no? Pero es pequeño. Y un carnero ya es adulto, es grande. Sin embargo, al hablar Abraham proféticamente de que Dios proveerá
un cordero está dejando que ese cordero todavía no se había provisto hasta que Yohanan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de Masías como la provisión de Dios dada a Abraham. Por lo tanto, en esta parashá Vayera, que nos habla de la provisión de Dios y que nos habla de la revelación de Dios a Abraham, podemos ver a Masías escondido en diferentes partes del texto bíblico. Y por lo tanto, esta parashá viene a mostrarnos a cada uno de nosotros que Masías es esa provisión de Hashem. Que Masías es la revelación de Dios, no solamente para Abraham, sino para todos nosotros. Y por lo tanto, nuestra mirada tiene que estar puesta en Masías. No importa cuántos argumentos se levanten, no importa cuántas voces se levanten, tenemos que fundamentarnos en Masías, porque Masías es el misterio revelado de Dios para todos nosotros. Permita Hashem que podamos cada día fundamentarnos en Masías y en su revelación para que podamos esperar pronto su venida. Que así sea la voluntad de Hashem sobre cada uno de nosotros. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde y que la Torah de Hashem esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Shalom Uraja.